y el tacto grueso es aquel que, lo que solamente podemos decir, pues alguien me tocó, no tenemos esa capacidad de discriminar el punto exacto donde hemos sido tocados, ¿no? Entonces, la sensibilidad epicrítica está relacionada con el tacto fino y la sensibilidad gruesa sería en otro tipo de tacto que vamos a tocar ahora. Entonces, en cuanto a las vías, bueno, en cuanto al tacto fino, tenemos la relación o la vía que corresponde a este tipo de tacto es la vía del cordón posterior, que conocemos también como la vía del lemnisco medial. Ya que corresponde esta vía del lemnisco medial, como pueden ver acá en la imagen, son 3 neuronas las que participan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La primera neurona que se encuentra o tiene su ganglio donde en lo que es el ganglio posterior acá, y directamente va a pasar a donde, por algo se llama cordón posterior, al cordón posterior, ¿no? La parte del cordón posterior donde se encuentra esta vía está dividida en dos tipos de fascículos, o por el cordón posterior discurren dos tipos de fascículos, que son el fascículo grácil, que nosotros también conocemos como Gol, y el fascículo cuneiforme, que se conoce también como Burdach, ¿no? Ahora, el fascículo grácil va a recoger, como se ve acá en el esquema, la información de los segmentos que corresponden al miembro inferior, es decir, segmento sacro, segmento lumbar, incluido también lo que corresponde al segmento torácico inferior, o sea, porciones de la médula por debajo de un nivel, que vamos a ver en un momento, son que se encuentran o que tienen disposición medial, estarían recogiendo información del segmento o miembro inferior, corresponden o ascienden a través de este fascículo grácil, que como pueden ver acá en el esquema, a nivel del cordón posterior, tiene una disposición que es mucho más medial, ¿no? Obviamente, si corresponde al segmento inferior, en porciones más caudales o una lesión de la médula en segmentos mucho más caudales no va a incluir o no va a tomar lesiones de lo que corresponden al fascículo cuneiforme, ¿no? Grácil, entonces, o de Gol, grácil, Gol, fútbol, lo relacionan si desean. Entonces tiene una disposición medial y recoge información del segmento inferior hasta el segmento que corresponde al torácico inferior. A partir de T6 para arriba, en un corte seccional de la médula, ya vamos a empezar a distinguir este otro fascículo, que es el fascículo cuneiforme, que va a recoger información de las siguientes porciones o las porciones más craneales de lo que corresponden a la sensibilidad de tacto fino y que incluyen a lo que es la sensibilidad del miembro superior, el segmento torácico superior y el segmento cervical. Entonces, si tenemos una lesión por encima de T6, va a lesionarse o va a alterarse lógicamente tanto la sensibilidad de tacto fino homolateral, como podemos ver acá en el esquema, de tanto el miembro superior como el miembro inferior, porque ya tenemos ambos fascículos, ¿no? Tanto el grácil como el cuneiforme. Por debajo de T6 solamente tendremos alterada la sensibilidad que corresponde a aquella que lleva el fascículo grácil, ¿no? A partir de T6 recién empieza el cuneiforme, de T6 para abajo grácil nada más. Ahora, como se puede ver acá, tenemos el soma de la primera neurona. Esto asciende directamente a través de los fascículos grácil o cuneiforme, ¿no? De T6 para arriba grácil más cuneiforme, de T7 para abajo solamente grácil, y recién llegados al bulbo es cuando hay decusación. Por eso es que una lesión a nivel de médula me produce síntomas clínicos que corresponden al mismo lado de la lesión, porque acá todavía no hay decusación. Llegados al bulbo, específicamente al tercio inferior, ahí encontramos el soma de la segunda neurona, que son los núcleos grácil y el núcleo cuneiforme. Estos núcleos grácil y cuneiforme a nivel del tercio medio del bulbo recién se decusan. 100% de esas fibras se van a decusar, o sea, van a pasar hacia el contralateral, y ahí unidas, o suben o ascienden, a través de una serie de acciones que tienen el nombre de fascículos, justamente que en conjunto se denominarán el lemnisco medial. Acá, el lemnisco medial. Esto sigue su ascenso a través del resto de porciones que corresponden al tronco encefálico, es decir, puente y mesencéfalo, hasta llegar a donde se encuentra el núcleo de la tercera neurona, que es el tálamo, ¿no? La porción específica del tálamo sería el núcleo posterolateral del tálamo. A partir de allí empiezan a emerger
los axones de esta tercera neurona que van a pasar por lo que es la sustancia blanca. Recordaremos nosotros que la sustancia blanca lleva axones porque contiene mielina, lógicamente, y van a discurrir a través del vaso posterior de lo que es la cápsula interna hasta llegar al área somatoestésica, que es el área postrolándica o postcentral, ¿no? Área 3. Entonces, si hubiera una lesión en el mesencéfalo, los síntomas clínicos serán contralaterales. Si hubiera una lesión en la médula espinal, los síntomas clínicos son ipsilaterales. Acá tenemos un resumen. Entonces, la primera neurona tiene su soma en el ganglio espinal, discurre directamente a través de los fascículos grácil y cuneiforme en el cordón posterior, es cordón de sustancia blanca. Recién a nivel del bulbo hay decusación por medio de las fibras arciformes. En el bulbo tienen o conectan o hacen sinapsis con la segunda neurona, que tiene su soma en los núcleos cuneiforme y en el núcleo grácil. Estos ascienden a través del resto de porciones del tronco encefálico, es decir, protuberancia en el encéfalo, y llegan a la zona del tercer nivel, donde hacen sinapsis con la tercera neurona, que se encuentra, tiene su soma en el núcleo ventro posterolateral del tálamo, y a partir de aquí los axones se dirigen hacia el área somatostésica. Y la otra vía corresponde a la vía espinotalámica, que es la vía del tacto grueso, o llamada también sistema anterolateral. Esta, a diferencia de la anterior, sí decusa a nivel de la médula, como se puede ver acá en el esquema, ¿no? Entonces recoge la información tanto del miembro inferior como del miembro superior y hace sinapsis en lo que corresponde al asta posterior de la médula espinal con esta segunda neurona, ¿no? Ahora, los axones de esta segunda neurona sí van a decusar hacia el contralateral. Como pueden ver ustedes, los tractos que dependen del miembro superior son más mediales o se disponen más mediales en relación a los tractos que ascienden del miembro inferior, ¿no? Ahí es donde constituyen o siguen su trayecto ascendente tanto como tracto espinotalámico anterior y lateral, ¿no? Dependiendo. El espinotalámico anterior es el que nos interesa. Está relacionado con el tracto grueso, el lateral. Como ustedes recordarán, está relacionado con las áreas del dolor, ¿no? La termogésica. Sigue su ascenso por la médula oblonga al puente Baroli. Ahí es donde el conjunto de estos dos tractos ascendentes se denomina lemnisco espinal. Y van a llegar finalmente a lo que corresponde el tálamo, no igual que el anterior. En el núcleo ventral posterior del tálamo encuentran su tercera neurona, con la que van a hacer sinapsis, y los axones de esta tercera neurona ascienden también por el brazo posterior de la cápsula interna hasta llegar a lo que es el área somatostésica 3-1-2 de Brodmann, o área postrolándica o área postcentral, ¿no? Que es lo mismo, cualquiera de sus nombres es válido. Ahora, entonces, si tenemos una lesión, suponiendo a nivel de L3, una hemisección medular, tendríamos alteración del tacto fino ipsilateral, porque no hay decusación de las fibras del tacto fino a nivel medular, pero sí habría alteración del tacto grueso y también de las áreas termogésicas, o de la sensibilidad termogésica del nivel contralateral, ¿no? Una cosa importante aquí, a diferencia de lo que corresponde al dolor y la temperatura, los somas, los cuerpos neuronales de la segunda neurona, las encontramos nosotros en la sustancia gris propia, ¿no? En el caso del dolor y temperatura, ustedes recordarán que se encuentra acá la sustancia gelatinosa, que corresponde al área 2. En cambio, la sustancia gris propia corresponde al área 3 y 4 del ex. No se olviden. Otra cosa acá que para mencionar es en el caso de lo que corresponde a la termolgesia, que me imagino ya lo han visto, ¿no? Hay un ascenso o un descenso antes de que se produzca la primera sinapsis de estas fibras, que se da a través del fascículo de Lissauer. Por eso es que el paciente tiene esta alteración clínica recién a partir de 2 segmentos por debajo del nivel de la lesión, ¿no? En lo que se refiere a termolgesia. Bueno, la siguiente vía es la vía del gusto. En resumen, esta es la vía.
Ya saben ustedes que el gusto es que el sentido que nos permite diferenciar sustancias químicas, nos permite, en términos generales, pues reconocer qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal, ¿no? Detectar aquellas sustancias o alimentos que ya se encuentran pasados que pueden resultar tóxicos de cierta forma. También desencadenar una serie de respuestas fisiológicas y está íntimamente ligado con funciones emocionales y algunas conductas cognitivas, ¿no? Los 5 principales gustos o las formas de gusto relacionados son lo relacionado al sabor dulce, que sensa la glucosa, lo relacionado al sabor salado, que sensa lo que es el sodio, o el cloruro del sodio, lo relacionado al sabor ácido, que sensa hidrogeniones, lo relacionado al sabor umami, ¿no? El umami que significa delicioso y que sensa lo que es el contenido glutamato, donde nosotros lo podemos encontrar esto en mayores cantidades en tomate y sobre todo en carnes, ¿no? Y lógicamente el otro sabor que se describe dentro del gusto que podemos percibirlo es el amargo, ¿no? Nosotros vemos amargo y pensamos en café, pero generalmente también el amargo se relaciona con sustancias tóxicas. Ahora se describen otros tipos de sabores, como por ejemplo sabor graso, o también picantes, ¿no? Que relacionados o sensa lo que es la capsaína o de agua carbonatada. Acá solamente para recordar este esquema, ¿no? Ya sabemos que la esquematización cartográfica del gusto nos sugería anteriormente que la codificación de sabores tenía una ubicación anatómica, digamos, principal. Pero ya hemos descubierto, o se sabe ya con los últimos estudios que esto no es así, ¿no? Que a nivel de toda la superficie de la lengua es posible detectar diferentes tipos de sabores, ¿no? Ahora, el tipo de papilas gustativas, ya también lo saben, en sus guías está. Tenemos las papilas caliciformes, las foliadas, las pungiformes, las piriformes, de todas estas. Las únicas que no tienen función gustativa son las piriformes. Ya. En cuanto a dónde se encuentran en mayor cantidad, si se puede hablar de eso, donde se encuentran en mayor cantidad, tenemos a las caliciformes que se encuentran en la uva lingual, en la porción posterior, y las foliadas también que tienen una distribución que es posterolateral, ¿no? Entonces, si estas foliadas se encuentran principalmente en la región posterolateral, como también recordarán, esto está inervado por el nervio tanto o recoge, digamos, sensibilidad o sensación específica, sensación del gusto, tanto por el nervio séptimo como por el nervio noveno, ¿no? A diferencia de las fungiformes, cuya distribución predominante es en los 2/3 anteriores de la lengua, y por tanto son básicamente la transmisión de sus impulsos nerviosos a través del nervio facial, ¿no? Que sabemos que se da por medio de su rama, que es el nervio cuerdo del tímpano. Ahora, en cuanto a las papilas caliciformes y foliadas, estas tienen su yema o botón gustativo en sus paredes laterales, a diferencia de las papilas fungiformes que cuentan con botones gustativos en lo que corresponde a su vértice, ¿sí? Como se puede ver acá en el esquema, las caliciformes y las foliadas tienen los botones gustativos en sus paredes laterales y las fungiformes en lo que corresponde al vértice, ¿no? Otra cosa más, tanto en las papilas caliciformes como las foliadas, en su base se encuentran las células de von Ebner, que saben ustedes también, que limpian y diluyen las sustancias saboríferas antes de que puedan ingresar estas al botón gustativo. Ahora, receptores del gusto no solo tenemos en lo que es la lengua, ¿no? Sabemos que los receptores del gusto también se encuentran en lo que es el paladar, la faringe, la epiglotis y el esófago cervical, o algunos libros describen el tercio superior del esófago. Hay que reconocer, o algunos datos importantes que se mencionan, es que en adultos más o menos tenemos de 3.000 a 10.000 papilas gustativas. Un niño tiene mucho más cantidad de papilas gustativas, es por eso que estos trastornos como
digeusia o ageusia son mucho más frecuentes en personas adultas, especialmente en ancianos, ¿no? Tenemos que considerar acá que a partir de los 45 años es cuando recién empieza la degeneración de muchas papilas gustativas. Ya, entonces la yema o botón gustativo son los receptores gustativos, que son de dos tipos, metabotropo y iónico. Iónico relacionado con el sensor de las comidas saladas y metabotropo para el resto de sabores, ¿no? Umami, sabor dulce, sabor amargo. Ahora, este botón gustativo tiene esta disposición, está compuesto por múltiples células, como se puede ver acá en el esquema. Tenemos unas células de soporte, tenemos células basales, cuya función es dar origen a estas nuevas células gustativas, o con los receptores gustativos. Un dato importante acá es que esta renovación celular, es decir, la conversión desde células basales hasta lo que son las células gustativas, se da más o menos entre 10 días a 6 semanas, ¿no? Esto depende mucho de la estimulación que se dé con los alimentos, ¿no? Ahora, como pueden ver en la imagen, acá la célula basal tiene una disposición justamente basal y más hacia el lateral y migran hacia el centro y hacia craneal cuando empiezan a diferenciarse células gustativas. Una porción importante acá de la yema o botón gustativo es este extremo en su parte mucosa, que contiene donde es posible ver un orificio central que corresponde al poro gustativo, donde es justamente donde ingresan estos estímulos gustativos. Y otras estructuras que se reconocen acá son las velocidades gustativas, ¿no? Que son prolongaciones de estas células que tienen forma fusiforme u ovoidea, que es así como se describe en la literatura, que son finalmente las que van a entrar en contacto con estas sustancias estimuladoras de los receptores gustativos. Otros libros hablan no de estos tipos de células, sino de células gliales tipo 1, las células receptoras, o de tipo 2, las células presinápticas de tipo 3 y las células basales de tipo 4. ¿No? Las células basales, la función es la misma, ¿no? Es dar origen a más células gustativas entre los 10 días a las 6 semanas. Las células tipo 1 que se relacionan con o que sensan primordialmente el sabor dulce, las tipo 2 que sensan lo que es el sabor amargo, y las tipo 3 que sensan predominantemente los ácidos, además de reconocer que las células de tipo 2 son las que se encargan de liberar el ATP al medio intersticial, y las tipo 3 son las que utilizarían este ATP. Una cuestión importante acá, esto que es extraído del gaito, que nos dice que, a diferencia de lo que corresponde al sistema olfativo, pues en el sistema gustativo, o en el sistema del gusto, es necesario que las células receptoras primarias, que no son en realidad, a diferencia del olfato, que son células bipolares, estas no son células bipolares, son solamente células epiteliales que tienen la función de quimioreceptor. Por tanto, es la de traducir este estímulo químico en una señal eléctrica, es decir, transformar este mensaje que reciben a través de sus receptores gustativos en una señal eléctrica, producir la despolarización, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, este esquema nos permite observar cómo es que se produce esta despolarización, ¿no? Habíamos hablado de dos tipos de receptores, los metabotropos, están acá, y los iónicos relacionados principalmente con el estímulo salado. Entonces, los metabotropos utilizan un segundo mensajero, los iónicos directamente aperturan por los canales de sodio, con lo que estaría produciéndose la entrada de esta sustancia al espacio intracelular y con ello la despolarización, ¿no? Que también está relacionado acá con la liberación de neurotransmisores, específicamente la serotonina, para iniciar el potencial de acción en lo que vendría sería esta fibra nerviosa aferente sensitiva, que se puede ver acá, ¿no? Un último contacto con lo que corresponde a estas células sensoriales, células receptoras del gusto. Esto solamente de forma esquemática para poder resumir en cada uno de los
tipos de sabores, como es que se produce la despolarización, todas terminan en esta, ¿no? Este es para recordar acá que tenemos dos tipos de sensibilidad, una específica y una sensibilidad general, en lo que corresponde a la lengua, una sensibilidad especial o específica o sensorial, está relacionada con el gusto, ya ustedes saben, los dos tercios anteriores se recogen información a través del séptimo par craneal, por medio de su rama nervio cuerdo del tímpano, y el tercio posterior, tanto para la sensibilidad específica como para la sensibilidad general, es a través del nervio glosofaringeo, y lo que corresponde a las porciones posteriores de la faringe a través del nervio vago. ¿Tiene o no tiene que ver la sensibilidad o la inervación sensitiva con el gusto? Sí. Nos dicen que, por ejemplo, percibir un alimento que tiene mucho más temperatura ayudaría a percibir o a detectar mejor los sabores relacionados con el dulce y el salado, ¿no? Mucho menos los otros tipos de sabores. Y acá lo que nos piden, ¿no? La vía nerviosa del gusto. Entonces decíamos que en los dos tercios anteriores, en cuanto a gusto, estaban dados la inervación por el nervio cuerda del tímpano, que es la rama del séptimo par craneal. Aquí tenemos el cuerda del tímpano, que llega o tiene su primera neurona en lo que es el ganglio geniculado. El tercio posterior estaba dado por el nervio glosofaringeo, y el tercio inferior, que tiene su soma en el ganglio nodoso, está relacionado con lo que es el nervio vago, ¿no? Los tres núcleos donde se encuentran las primeras neuronas o somas de estas primeras neuronas emiten sus axones que van a llegar hacia lo que es el núcleo del tracto solitario, que ya ustedes saben que está en la porción rostral, o que se encuentra el bulbo raquídeo. A partir de acá nacen ya las segundas neuronas, o nacen sinapsis acá con sus segundas neuronas, y van a llegar igual que o el sistema anterior del tracto, lo que es el núcleo ventroposteromedial en este lado de lo que corresponde al hipotálamo, y a partir de acá es que se va a hacer una serie de conexiones que van a conectar tanto con lo que es el tálamo, el núcleo ventroposteromedial del tálamo, y de ahí va a tener conexión con la amígdala, va a tener conexión con el hipotálamo, y esto es lo que más o menos estaría relacionándose con el hecho de que nosotros podamos relacionar cierto tipo de percepción de un determinado alimento con un estímulo emocional. ¿Sí? La tercera neurona parte desde acá hasta lo que es el área sensitiva del gusto primaria, ¿no? Que es el área 43. En cuanto a la relación con el hipotálamo, pues obviamente esto va a permitirnos controlar ciertas funciones principales, como son el hambre y la sed, ¿no? Las funciones de saciedad. Y finalmente el gusto del olfato, ¿no? Acá otra cosa que me imagino ya lo han visto ustedes, al menos en sus guías ya lo deben haber visto. Tenemos la mucosa olfatoria, ustedes sabrán que la mucosa olfatoria o membrana olfatoria reviste lo que es la parte superior de la cavidad nasal. Medialmente se extiende a lo que corresponde a la parte superior del tabique, y lateralmente se extiende o reviste la superficie de lo que corresponde al cornete superior, y una pequeña porción de la cara superior del cornete medio. ¿Sí? Otros libros solamente mencionan parte superior de la cavidad nasal, parte superior del tabique y cornete superior. No consideran esta porción más craneal del cornete medio, pero el Guyton sí lo considera acá. Ahora, a diferencia de los otros sentidos, este es un sentido que es muy poco conocido. ¿Por qué? Porque decir esto huele a tal cosa es un fenómeno muy, muy subjetivo, y que comparado con otros animales, el sentido del olfato en seres humanos es un sentido muy poco desarrollado, ¿no?
se ha intentado describir una serie de olores que posiblemente pudiéramos distinguir, entre los cuales, de forma general, en la mayoría de bibliografías se describe el alcanforado, el almizclado, el floral, el mentolado, el etéreo, el picante y el pútrido. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, para poder entender este sentido, es describir a la mucosa olfatoria. Sabemos entonces dónde se encuentran: parte superior de la cavidad nasal, parte superior del tabique en las porciones mediales y parte superior en la porción más superior de los cornetes. Todo el cornete superior y la porción más superior del cornete medio, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a estas células olfatorias, 3 tipos de células: las olfatorias, tenemos otras células de sostén o sustentaculares, y tenemos las células basales, lo vamos a ver en otro esquema. Acá tenemos, acá están las células basales, las células receptoras o olfatorias y las células de sostén o sustentaculares. ¿Qué más se puede ver acá? Esta estructura, que es la cápsula de Bowman, cuya función es secretar una sustancia que es la proteína fijadora de olores, que es la que nos va a permitir justamente producir este reconocimiento del olor o de la sustancia odorante o a partir de lo que vendrían a ser los receptores de las células olfatorias, ¿no? Entonces tenemos acá, que nos importa de acá, principalmente esta célula olfatoria. A diferencia de las papilas, o bueno, de las células receptoras gustativas, que eran células epiteliales, estas células olfatorias sí son células neuronales, son de tipo bipolar, es decir, tienen un axón y tienen dendrita. Acá un resumen de lo que corresponde a cada una de las células. Las receptoras olfatorias son quimioreceptores, pero son células neuronales, son bipolares, tienen dendrita y axón. Percibe el estímulo de las sustancias químicas y es a este nivel donde se va a realizar la traducción. En la parte específica de estas células, la traducción se realiza a nivel de lo que corresponde a los cilios olfatorios. Ya habíamos dicho que la traducción es la conversión del mensaje que está llevado, en este caso por las sustancias odoríferas, hacia un potencial de acción. Las células sustentaculares son de tipo cilíndrico, son las que se encargan de dar soporte y hacer o cumplir una función de aislamiento eléctrico. Y las células basales, ya saben ustedes que son las células madres que se encargan de dar origen tanto a las células sustentaculares como a los receptores olfatorios, ¿no? Ya hemos dicho acá que las células de Bowman o las glándulas de Bowman son las que producen esta sustancia fijadora o proteína fijadora de olores, o BP, si queremos nosotros nominar en inglés. Una cosa importante acá es la inervación que reciben estas glándulas de Bowman, que es dada por el séptimo paro craneal, y que también pues, tiene conexión con las glándulas lagrimales, la mucosa nasal, razón por la cual algunas sustancias nos producen la luz. ¿Cómo se produce este proceso de traducción? Entonces, habíamos hablado de la célula olfatoria. En su porción mucosa, esta célula olfatoria tiene entre 4 a 25 cilios. Estos cilios, la superficie de estos cilios, es la que va a contener a estas proteínas receptoras. Como pueden ver acá, estas proteínas receptoras se pliegan sobre sí. Entonces escribe que 7 veces, para contarlas. Y estas están conectadas con una proteína G. Entonces, cuando llega la sustancia odorante o es fijada o tiene contacto con estas proteínas receptoras que se encuentran presentes en la membrana, ya se va a producir, o esta proteína acoplada a la proteína G produce que la subunidad alfa de esta proteína G se libere. Y esta subunidad alfa va a activar a esta enzima, que es la demilatociclasa, que, como ustedes saben, es la que se encarga de transformar el ATP en el AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que va a activar a estos receptores de membrana de sodio y calcio. Si activa estos receptores de membrana, que produce la entrada de sodio. El sodio tiene carga positiva, igual que el calcio tiene carga positiva. Entonces, lo que va a producir es la despolarización de la célula.
A su vez, esta entrada de calcio lo que hace es facilitar o aperturar los canales de cloro. Estos canales de cloro al abrirse permiten la salida del cloro hacia el medio extracelular y por lo tanto es que aumentan el nivel de despolarización de la célula. ¿Qué sucede después? Una cosa importante acá es que aparte de estas células, tenemos unas células glandulares que tendrían un trayecto más bien eferente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Estas células glandulares va a inhibir todo este tipo de reacción y por lo tanto se va a terminar el estímulo. No va a poder excitarse nuevamente, ¿no? Es por eso que cuando nosotros ingresamos a un lugar donde podemos percibir un olor muy fuerte pasado cierto tiempo, generalmente se describe un minuto, nosotros nos acostumbramos al dolor, a ese tipo de olor, ya no lo detectamos. Sin embargo, hay quienes afirman que el mismo calcio intracelular se uniría o formaría el complejo calcio-calmodulina, que se encargaría de activar a la fosfodiesterasa que va a inhibir al AMP cíclico y por lo tanto ya no va a haber esta activación de los canales de sodio-calcio. A su vez, este complejo calcio-calmodulina también directamente va a intentar inhibir a estos mismos canales sodio-calcio, ¿no? Con lo cual estaría saturándose o bueno, inhibiéndose ya la entrada de estos elementos al espacio intracelular y por lo tanto con eso se tendría ya, digamos, la terminación de lo que es el estímulo odorífero. Una cosa importante acá en cuanto al umbral del olfato es que no se necesita grandes cantidades, a diferencia de los otros sentidos para poder recién sentir o percibir el olor en un determinado ambiente, ¿no? Por ejemplo, se menciona a la percepción de lo que es el metilmercaptano, ¿no? Que es una sustancia tóxica que ustedes saben, ¿no? Se encuentra en el gas natural, ¿no? Entonces, nosotros al ingresar a un ambiente, por más que este sea poco, si en condiciones normales, obviamente pacientes que no tengan ni Parkinson, no tengan alteraciones desmineralizantes, no tengan ni gripe, no ninguna enfermedad que pueda alterar el sentido del olfato, pues nosotros podríamos percibirlos con facilidad. Otras células que hay que mencionar acá, ¿no? Habíamos dicho que en la parte mucosa de esta célula olfatoria teníamos a los cilios olfatorios, son de 4 a 25 cilios olfatorios, ¿no? Pero en la otra parte ya tenemos a los axones de esta célula olfatoria que habíamos dicho que es bipolar. Estos axones, miles de estos axones, van a llegar a una estructura que tiene forma glomerular y justamente por eso se llama glomérulo. Y ahí van a hacer sinapsis con las dendritas de este otro tipo de células, que son las células mitrales, que se dice que tienen en los glomérulos cerca de 25 dendritas, y también con otro tipo de células, que son las células en penacho, que tienen aproximadamente unas 60 dendritas, ¿no? Estas con las 25.000 axones procedentes de las células olfatorias van a hacer sinapsis, y acá empezaría lo que es la segunda neurona de la que es la vía olfatoria, ¿no? Empieza con el soma de la célula mitral o la célula en penacho, que tiene ya su axón, que discurren por lo que vendría a ser ya el tracto olfatorio. Entonces, el conjunto de axones de las células mitrales o en penacho conforman el tracto olfatorio. La primera neurona, la célula olfatoria. La segunda neurona, la célula mitral, ¿no? Que hacen sinapsis en el glomérulo con las células olfatorias. Luego, acá una especie de resumen. Tenemos acá las células olfatorias que atraviesan por estos axones cortos, lo que es la lámina cribosa, y hacen sinapsis con la segunda célula, que son las mitrales, o las células en penacho.
a nivel de lo que corresponde al glomérulo, ¿no? Los axones de esta segunda neurona, que son las células en penacho, constituyen lo que es el tracto olfatorio. Ahora, este tracto olfatorio se va a dividir en dos estrías, ¿no? Tenemos una estría olfatoria medial y una estría olfatoria lateral. La estría olfatoria lateral es la que se va a discurrir finalmente a lo que vendría a ser la corteza olfatoria primaria, que se encuentra en las áreas 24, 28 y 34 de Broca. Acá tenemos las dos áreas, ¿no? Las estrías o las áreas olfatorias mediales, donde el núcleo o los núcleos principales son, o más resaltantes son los núcleos septales y justamente tienen esta denominación septal porque se encuentran cercanos a lo que es el septum pelúcido y como pueden ver acá en el esquema son de distribución, o, digamos, tienen una distribución subcallosa, ¿no? Debajo del cuerpo calloso. Y tenemos acá las vías o el área lateral, ¿no? El sistema que le conocen como sistema olfatorio antiguo, ¿no? Algo que decir del sistema olfatorio primitivo o relacionado con la estría medial es que esto se relaciona con el comportamiento básico, es por eso que, cuál es parte o cuál es una actitud básica del olfato, por ejemplo, de que ustedes perciban un olor determinado de una comida que les guste y empiecen a lamerse la boca o a lamerse los labios, ¿no? Esa es una respuesta primitiva o parte del comportamiento básico y esta está relacionada con la transmisión a través de lo que vendría a ser el tracto olfatorio, que ya les mencioné, se divide en dos, uno sigue dos vías, ¿no? Una hacia un área olfatoria medial, justamente con esta área es la que se relaciona. Y la otra área o la otra vía que sigue es hacia un área olfatoria lateral, que se menciona como un tracto olfatorio antiguo, y esta es la que se relaciona con el área olfatoria primaria, ¿no? ¿Con quiénes está relacionado acá? Con el hipocampo, aquí estamos, con lo que es la amígdala, ¿no? Con lo que es el área entornal. Este es un esquema de lo que corresponde al néter, ¿no? Acá podemos ver lo mismo, lo que son las vías aferentes, las células, las segundas células, o las somas de la segunda neurona, que está formada por las células mitrales, que hacen sinapsis con las de la primera neurona a nivel de lo que son los glomérulos. Y acá también podemos reconocer esta vía eferente, que es la célula granular, que lo describe tanto Netter como los libros de fisiología, que es la que está descrita como la responsable de inhibir el estímulo nervioso producido por una sustancia odorífera y por lo tanto terminar el olor en menos de un minuto, ¿no? La percepción de ese olor en menos de un minuto. Acá también se puede ver en el esquema el nacimiento de lo que vendría a ser el tracto olfatorio y la división o la dirección hacia dos áreas principales, ¿no? Una área medial, que a donde llegan, como pueden ver ustedes acá, tanto fibras del bulbo olfatorio contralateral como homolateral. Y tenemos acá a la otra área, la área lateral, donde podemos ver también acá lo que son o la llegada de las fibras hacia lo que son el área entorrinal, al área de la amígdala, a lo que corresponde también al tracto o al núcleo de tracto olfatorio. Este es un resumen de lo que podemos ver o de lo que se encarga cada uno de estos niveles que sigue el recorrido del labio olfatorio, ¿no? Vamos, por ejemplo, lo que corresponde acá al núcleo olfatorio anterior, que modulan tanto homolateralmente como contralateralmente la transmisión de la información a los bulbos olfatorios y se proyectan de acá hacia el bulbo contralateral o homolateral, ¿no? Núcleo olfatorio anterior. Luego la amígdala, tanto en sus núcleos córtico medial como núcleo central o núcleo basolateral, se encargan o tienen como función la regulación olfatoria de diversas conductas en lo que corresponde a la percepción de cierto tipo de olores, ¿no? Y tanto esta como el tubérculo olfatorio se relacionan con el hecho de que porque algunas personas incluso tienen cierta aversión pasados algunos años
cuando son capaces de percibir un tipo de olor que tienen o que les recuerda una experiencia que fue muy desagradable, ¿no? En cuanto a la corteza entorrinal, ya ustedes saben que se proyecta o tiene proyección a lo que es la formación hipocámpica, que es también la relacionada con la memoria a largo plazo, y la primaria o relacionada con la estría lateral. Esto es un resumen, por si acaso, tanto de estría lateral como medial. En cuanto a la estría lateral, ya saben ustedes que la corteza piriforme es la principalmente relacionada con esta vía, que se encarga justamente ya de la percepción per se del tipo de los olores, ¿no? Que es justamente la vía primaria. Se describe también una vía secundaria, o con la diferencia de los otros sentidos, se nos dice que este sentido no tiene relación con lo que es el tálamo, ¿no? El sentido del gusto, veíamos que tenía o sea, sinapsis en lo que vendría a ser el núcleo ventromedial, posteromedial del tálamo en cuanto a los sentidos del tacto con el posterolateral, pero no tiene relación directa con lo que viene a ser el tálamo. Sin embargo, se describe en algunas literaturas que a partir de esta área olfatoria primaria, lateral, podrían hacer un alba olfatoria secundaria que estaría conectando estas estructuras con el tálamo, tanto con tálamo como con el giro órbito-frontal, ¿no? Del mismo. Eso ya sería secundaria. No sé si me están escuchando, chicos, pero les puedo preguntar.